¿Cuál es la riqueza literaria de Guatemala, Ecuador, Paraguay y Puerto Rico? ¿Qué autores y obras han marcado la historia de la literatura en estos países? En este video exploraremos la riqueza cultural y las distintas corrientes literarias que han florecido en estos territorios. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. En ediciones anteriores, ya hemos explorado la riqueza literaria de países como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Cuba, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Nuestro canal se ha dedicado a resaltar la diversidad y el talento de los escritores de habla hispana en toda su magnitud. En este video exploraremos desde la poesía mística de Guatemala hasta el realismo mágico de Ecuador, pasando por la narrativa crítica de Paraguay y las historias de identidad de Puerto Rico. Descubriremos cómo cada autor ha plasmado la esencia cultural y las realidades sociales en sus obras. Empecemos. Literatura de Guatemala. El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Publicada por primera vez en 1946. Es una obra destacada de la literatura latinoamericana y una poderosa crítica a las dictaduras y regímenes opresivos que han marcado la historia de América Latina. La novela está ambientada en un país sin nombre de América Latina y se centra en la figura del dictador, conocido como el señor presidente. A lo largo de la historia, nunca se menciona su nombre, lo que resalta la universalidad del tema y la capacidad de representar a diferentes líderes autoritarios. La trama sigue a diversos personajes, cada uno representando diferentes sectores de la sociedad y sus luchas contra la tiranía. Entre ellos se encuentra el general Canales, un militar que se muestra leal al presidente, pero que también siente remordimientos por sus actos. Miguel Ángel Feis, un joven poeta idealista que se convierte en una amenaza para el régimen. Camila, la hija de un hombre ejecutado injustamente, e incluso el propio presidente, un hombre paranoico, cruel y temeroso de los complots en su contra. La historia se desarrolla en medio de la opresión y la corrupción, donde la vida y la muerte están en manos del presidente y su círculo cercano. La trama se entrelaza con eventos del pasado y del presente, mostrando cómo el presidente llegó al poder y cómo ha mantenido su dominio mediante el uso despiadado del poder y la manipulación política. 30 años de mi vida, de Enrique Gómez Carrillo. Fue publicada en 1911. Es una crónica detallada de su vida y carrera a lo largo de 3 décadas, desde su infancia hasta su madurez. El libro comienza con el relato de la infancia y adolescencia de Enrique Gómez Carrillo en la ciudad de Guatemala. Narra su relación cercana con su familia, especialmente con su madre, quien lo animó a seguir su pasión por la escritura y el periodismo desde temprana edad. Con el tiempo, el autor decide dejar su país natal y viajar a Europa, en busca de nuevas oportunidades y experiencias. En París, entra en contacto con los círculos literarios y artísticos de la época y se convierte en un periodista y crítico cultural reconocido. El libro ofrece un relato vívido de los encuentros y amistades de Gómez Carrillo, con importantes figuras literarias y artísticas del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo Rubén Darío, José Martí, Oscar Wilde, Paul Verlaine, entre otros. A través de sus viajes y experiencias en Europa, Gómez Carrillo explora temas como el modernismo literario, la bohemia artística, los cambios sociales y culturales de la época y las tensiones políticas y sociales que caracterizaban a Europa en ese momento. Literatura de Ecuador. Cumanda o un drama entre salvajes, de Juan León Mera. Publicada por primera vez en 1879. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura ecuatoriana y una de las primeras en abordar la temática indígena en América Latina. La historia está ambientada en la región de la selva amazónica, ecuatoriana durante la época colonial española. El protagonista es Carlos, que durante su viaje conoce a Cumanda, una joven indígena que es hija de un cacique de la tribu Quijos. Carlos se enamora perdidamente de Cumanda y ella también se siente atraída por él, pero su amor enfrenta grandes obstáculos. La principal barrera es el choque cultural y social entre ellos.
Carlos es blanco y representante de la civilización europea, mientras que Kumanda es indígena, representante de la cultura nativa y sujeto a las costumbres y tradiciones de su tribu. A pesar de su amor, la pareja se enfrenta a la oposición tanto de la tribu de Kumanda como de la sociedad colonial blanca. La desconfianza, el racismo y la discriminación son obstáculos insalvables para su relación. Además, la presencia de los personajes antagonistas y la intervención de fuerzas externas complican aún más la situación. La trama se desarrolla en medio de una serie de conflictos y tragedias, mostrando el choque de culturas, la explotación de los indígenas y la lucha por el poder y el control en la región. La novela es una denuncia de la opresión y la discriminación hacia los indígenas durante la época colonial y un llamado a la igualdad y al respeto entre los diferentes grupos humanos. Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Publicada en 1942. La obra narra las vidas de dos guayaquileños, Alfredo Baldeón y Alfonso Cortés. Alfredo es un joven que vive en condiciones precarias y atraviesa diversas experiencias amorosas y laborales. Por otro lado, Alfonso es amigo de Alfredo, perteneciente a la clase de media baja y con inclinaciones intelectuales. La historia se desarrolla en 1922, un momento en que la situación social en Ecuador está tensa y los sindicatos de obreros de Guayaquil van a la huelga. Alfredo lidera la lucha de los panaderos, pero las manifestaciones son reprimidas violentamente por el gobierno, y él muere en el enfrentamiento. Alonso, aunque simpatiza con las demandas de los obreros, no se une a las protestas por influencia de su familia. Después de la tragedia, rompe su relación con Violeta, debido a su falta de sensibilidad social. En el futuro, al regresar a Guayaquil, ve cómo la ciudad ha cambiado y se topa con unas cruces sobre el agua del río Guayas, que simbolizan a los muertos del 15 de noviembre. Literatura de Paraguay. Hijos de hombre, de Augusto Roa Bastos. Publicada por primera vez en 1960. La historia se desarrolla en un periódico difícil y violento de la historia de Paraguay, que comienza con la independencia del país y culmina con la Guerra del Chaco, en la que el autor participó entre 1932 y 1935, generando un fuerte rechazo hacia la violencia. La obra, aunque es presentada como una novela, se compone de 9 historias independientes que abarcan 3 generaciones, conectadas entre sí. A través de estas historias, el autor muestra cómo los personajes sufren, aman, anhelan a la libertad y se muestran solidarios en su lucha. Augusto Roa Bastos, un consumado autor de cuentos, encuentra en Hijos de Hombre la esencia de su estilo literario. La obra se convierte en una obra fundacional en la que el autor se erige como portavoz de su país y su gente, defendiendo su condición humana, religión, lenguas y cultura popular. Es una poderosa declaración en favor de la identidad paraguaya y una denuncia contra la violencia y la opresión que han marcado la historia del país. Diagonal de Sangre, de Juan Bautista Rivarola Mato. Publicada en 1986. La novela se centra en las aventuras del mayor norteamericano James Mainlow, veterano de la Guerra de Secesión, quien ideó la idea de formar una flota de corsarios de bandera paraguaya en los Estados Unidos. Viaja al Paraguay para solicitar patente de corso al mariscal Francisco Solano López. La trama se desarrolla en diversos lugares como París, Londres, Maryland, Washington, Nueva York, México, el Lejano Oriente y varios países sudamericanos. La historia ofrece una visión global de una época de cambio en la civilización europea, que se adentra en el mundo moderno y sitúa la Guerra de Paraguay en este contexto como la primera guerra total de la historia moderna, según un especialista en temas militares. Mainlow es testigo y participante en el drama de un pequeño país, Paraguay, que enfrenta al mundo a pesar de estar aislado por el bloqueo y tener escasos recursos propios. En la Guerra Grande, el país se enfrenta a una lucha desigual donde incluso Dios parece estar en contra de los paraguayos. Literatura de Puerto Rico. Papeles de Pandora, de Rosario Ferré. Publicada en 1976. Este libro representa una de las obras más destacadas de la literatura feminista y latinoamericana contemporánea. A través de los cuentos, Ferré aborda temas relacionados con la identidad de género, la opresión,
la liberación y la búsqueda de la libertad y la igualdad en una sociedad patriarcal. La colección de cuentos incluye diversas historias protagonizadas por mujeres de diferentes edades, trasfondos y circunstancias. Cada relato ofrece una mirada íntima y profunda de las luchas, deseos y frustraciones que enfrentan estas mujeres en una sociedad dominada por hombres y tradiciones opresivas. En uno de los cuentos, La muñeca menor, una niña se enfrenta a la discriminación y la incomprensión de su familia debido a su preferencia por los juguetes de construcción en lugar de las muñecas, lo que refleja cómo desde temprana edad se intenta imponer roles de género estereotipados. A lo largo de la obra, Ferré también explora temas como la maternidad, la violencia de género, la sexualidad y la búsqueda de la autonomía y la independencia. Los cuentos revelan las limitaciones impuestas a las mujeres por la sociedad y cómo éstas luchan por encontrar su propio camino hacia la liberación y la realización personal. La llamarada, de Enrique Laguerre. Publicada por primera vez en 1935. La novela tiene como protagonista a Juan Antonio Borrás, hijo de un pequeño cafetalero en Puerto Rico. Después de completar sus estudios de ingeniería agrícola, encuentra trabajo en una central azucarera propiedad de una compañía estadounidense. Borrás es un joven soñador y sensible, que se preocupa por la poesía del campo y el sufrimiento de los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar. Con el tiempo, se enfrenta a la explotación y las injusticias que sufren los trabajadores, pero su espíritu idealista queda afectado por las demandas de su trabajo y los intereses de la compañía. La trama se desarrolla con la muerte de un peón agotado, Ventura Rondón, el hambre en las casas de los trabajadores, el engaño en los salarios, entre otros problemas sociales. Borrás pasa por un proceso de cambio y aceptación de las prácticas injustas de la compañía, lo que lo lleva a odiar a sus subordinados. La llamarada es una novela que destaca por su solidez literaria, psicológica y social a tratar el tema de la caña de azúcar en Puerto Rico. Es considerada también como la más poética y comprometida en su mensaje. La obra contiene una poderosa descripción de la naturaleza, sociedad y arquetipos puertorriqueños, manteniendo su relevancia en la actualidad. Y hasta aquí el video. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro recorrido por la literatura hispana y que hayas encontrado inspiración en las palabras de nuestros grandes autores. Si te ha gustado este contenido, te animamos a seguir explorando más en nuestro canal, donde encontrarás otros emocionantes videos sobre la literatura hispana en diferentes ediciones. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.